En este video veremos vocabulario sobre aprendizaje, cómo funciona nuestro cerebro, estrategias y muchas cosas más. No te lo pierdas y ya nos vemos. Ok, para entender cómo mejorar tu memoria, vamos a ver tres aspectos muy importantes. Vamos a ver el método tradicional, ¿cierto? Vamos a ver también el método actual, de alguna manera, pero para entender por qué vamos a usar o por qué puedes usar estas nuevas estrategias, tenemos que entender cómo funciona nuestro cerebro cuando está memorizando algo. Perdón por la letra, espero que se entienda. Entonces, empecemos. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Como puedes estar viendo aquí en esta gráfica, esta línea, esta línea significa vocabulario en este contexto, ¿no? Supongamos que vas a aprender 100 palabras, ¿verdad? Y esta línea significa el tiempo. Estos números son días, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona nuestro cerebro? Supongamos que hoy, el primer día, memorizaste 100 palabras, ¿verdad? 100 palabras en un contexto de cómo grabar un video, de cómo hablar con alguien en el transporte público o cuando estás en el aeropuerto, ¿verdad? Este eres tú, muy comprometido con tu español, aprendiendo 100 palabras el primer día. ¿Qué es lo que pasa? Conforme vaya pasando el tiempo, es decir, con el transcurso de los días, ¿es verdad? Esas 100 palabras va a ir bajando, como tú puedes ver en la gráfica. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, el primer día memorizaste 100 palabras, pero supongamos que el quinto día vas a recordar aproximadamente 60 palabras, ¿cierto? El noveno día probablemente vas a recordar 20 palabras, ¿sí? Esto es totalmente normal. Así funciona nuestro cerebro cuando está memorizando algo. Seguramente cuando tú si no, estabas en el colegio o estás en el colegio, no sé, una noche tenías que estudiar para un examen, ¿verdad? Al día siguiente recordabas casi el 80-90%. Pero después de una semana, a duras penas recordabas el 50% y después de un mes lograbas recordar cómo se llamaba la materia, ¿verdad? Esto es totalmente normal y es algo triste que en el colegio no nos enseñan a cómo trabajar con nuestro cerebro, ¿verdad? Porque nuestro cerebro es selectivo. Entonces, así es como funciona. Esto está, ¿cómo se llamarlo? Esto que pasa en nuestro cerebro, este diagrama, se llama la curva del olvido. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque olvidas y es una curva, ¿cierto? Que puede llegar hasta cero. Entonces, entendiendo esto, vamos a ver cuál es el método tradicional. ¿Cuál es el método tradicional? Pues este.
¿verdad? Como te dije en el ejemplo, una noche nos estresamos, estudiamos mucho y al día siguiente logramos recordar de memoria el 90%. Pero después de un mes no recordamos nada, ¿verdad? Así es como seguramente lo hacían nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros. ¿Cuál es el método actual? ¿Por qué digo actual? Porque no es una estrategia o no es un método que se haya creado, que se haya descubierto este año, o hace 2 años, o hace 3 años, o incluso hace 5 años. Es una estrategia que se ha venido usando hace mucho tiempo, que quizás por las redes sociales muchas personas ya la conocen y se ha popularizado, ¿sí? Ya hay muchas personas que lo usan. Este método actual es usado por políglotas, es decir, personas que hablan muchos idiomas. Es una herramienta top, es una herramienta muy, muy versátil, muy buena y muy eficiente. ¿Cómo se llama esta estrategia? Se llama repetición espaciada, ¿vale? Repetición espaciada. ¿Cómo funciona la repetición espaciada? La repetición espaciada, como te muestro aquí, es un gráfico similar a la curva del olvido. Entonces, supongamos que esto es el día 1, ¿verdad? Es igual. Día 1, día 2, día 3, 20 palabras, 50 palabras, 80 palabras o 100 palabras. Entonces, supongamos que el día 1 intentaste memorizar 100 palabras. Al día 2, como te das cuenta, empieza a suceder la curva del olvido, ¿verdad? Pero la estrategia repetición espaciada lo que nos dice es que cada cierto tiempo repitas lo que estudiaste, ¿verdad? Entonces, acá fue día 1 de estudio, pero en vez de esperar 2 meses, 3 meses o 6 meses para volver a estudiar eso que estudiaste y volver a empezar de nuevo, la repetición espaciada te dice, vamos a estudiarlo cada ciertos días, por un lapso de tiempo. Entonces, el día 1 lo estudiaste. El día 2, supongamos 4, lo vuelves a estudiar, ¿verdad? Vuelves a estudiar esas 100 palabras el día 9, ¿cierto? Y el día 11 lo volviste a estudiar. Si te das cuenta, cada vez es menos lo que olvidas, porque conforme vaya pasando el tiempo, con estos estudios repetidos en el tiempo, nosotros vamos memorizando más a largo plazo. ¿Ok? Por ejemplo, en Notion, en la metodología de Spanish.io, nosotros estudiamos 6 veces vocabulario o conjugaciones. Por ejemplo, del día 1 al día 2, hay 4 días, ¿cierto? Es decir, si estudiaste el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el viernes vuelves a estudiar eso, ¿sí? Del día 2 al día 3 son 8 días. Entonces, si te das cuenta, cada vez es más tiempo, ¿sí?
casi que duplicamos el tiempo. Entonces, del día 5 al día 6 son casi 30 o 45 días, no recuerdo muy bien, desde el día 5 que estudiaste hasta el día 6, ¿vale? El día 6 ya eliminas esa flashcard, como se le dice, y ya muy seguramente recordarás el 80 o el 90% por mucho tiempo, ¿vale? Así es como funciona la repetición espaciada. ¿Cómo usarla? ¿Con qué aplicaciones? Bueno, hay diferentes aplicaciones. La más usada es Anki, ¿vale? Anki literalmente se enfoca en repetición espaciada. Hay muchos políglotas, muchas personas, muchas autodidactas como tú que lo usan. Hay otras aplicaciones que no solamente se enfocan en repetición espaciada, sino que en su metodología, repetición espaciada hace parte de ella. ¿Me hago entender? Digamos, Anki, no he usado mucho Anki, si te soy sincero, pero creo que Anki, el 100% es repetición espaciada. Otras aplicaciones como LingQ o Migaku, digamos que de su metodología, la repetición espaciada es un 15% o puede ser un 30%, ¿vale? Estas aplicaciones como LingQ o Migaku ofrecen muchas cosas más que solo la repetición espaciada, pero la usan porque saben que es muy importante. O sea, es la punta angular del aprendizaje de idiomas, ¿vale? Y por otra parte tenemos Notion. Notion con estrellitas no es muy usado por personas porque quizás no saben que Notion ofrece esta opción. Notion, si no lo conoces, es una plataforma que ofrece un montón de cosas. Aprendizaje, control de hábitos, control financiero, gestión de proyectos, gestión de tu vida. Es muy, muy, muy grande. Yo empecé a usar Notion y en nuestra metodología, dentro de todo lo que ofrecemos desde Spanish.io a nuestros estudiantes, la repetición espaciada hace parte de ella, ¿vale? Si no sabías, Notion lo hace. Entonces, esto es cómo funciona nuestro cerebro y esta es la manera en cómo podemos trabajar de ahora en adelante para ahorrar tiempo estudiando lo mismo cada 3 meses o cada 6 meses o cada año, ¿vale? Esto es todo. Si conoces esta herramienta, si la conocías, por favor, escríbenos cómo te ha ido con ella. Soy consciente que muchas personas tienen una relación de amor-odio porque encuentran esta herramienta un poco aburrida, pero saben que es indispensable e importante, ¿vale? O sea, es algo que tienes que hacer. Entonces, como te decía, por favor, si conoces la herramienta, escríbenos. Escribe tu experiencia, escribe tus anécdotas, quizás escribe cómo era antes de conocerla. Hazle saber a tus compañeros, a tus compañeros de este camino de aprendizaje de español sobre esto, para que ellos se animen y conozcan pues esta hermosa herramienta. Si no la conocías, cuéntanos
¿Qué opinas sobre esta herramienta, esta estrategia? ¿Tiene sentido para ti? ¿Tiene lógica para ti? ¿La vas a probar con Anki, con Linkyu, Migaku, con Notion? Entonces, déjanoslo saber que con gusto te responderemos, los leeremos y espero que nos veamos en una próxima ocasión. Chao. Ya sabes qué es lo más esencial para que tú recuerdes todo lo que aprendes desde el día 1. ¿Cómo se llama la técnica? Repetición espaciada. A continuación, veremos algunas palabras un poco raras, un poco difíciles, que quizás te interesa saber. Perdón por la letra, espero que se entienda. Espero se entienda. ¿Cuándo usamos esta frase? Cuando alguien escribe, en este caso como yo escribí, cuando alguien hace una obra de arte, crea algo, básicamente, ¿vale? Ya puede ser escrito, físico, de cualquier cosa. Entonces, cuando esta persona espera que las personas entiendan lo que quiso escribir o lo que quiso hacer, esta persona diría, espero se entienda. Es decir, espero entiendan el mensaje. Espero entiendan qué es lo que estoy haciendo o qué es lo que hice o qué fue lo que escribí. Tenemos que entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona. Usamos esta palabra de funcionar cuando nos referimos a cosas tecnológicas, a aparatos, a máquinas, ¿vale? Entonces, en ejemplos, lo más fácil para entender. ¿Cómo funciona el celular? ¿Cómo funciona la luz? La persona respondería, la luz funciona así, y enciende. ¿Cómo funciona el celular? El celular, si tú le pichas aquí, enciende, ¿sí? Así es como usamos cómo funciona. Por ejemplo, cómo funciona Spanish.io. Spanish.io funciona por medio del input y del output, ¿sí? Tú estás pidiendo las instrucciones para usar algo. Pero después de una semana, a duras penas recordabas el 50% y después de un mes lograbas recordar cómo se llamaba la materia. ¿Cómo se llamaba esa materia? Vamos a enfocarnos en la palabra llamarse, ¿vale? Es reflexiva. Por lo tanto, tenemos que usar el pronombre del sujeto que está haciendo la acción. Entonces, yo me llamo Sebastián. Este canal se llama Spanish.io, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú estás describiendo una historia, esta palabra es muy usual. ¿Por qué? Porque tú dirías, fui a un restaurante que se llama Bella Antioquia. Conocí a una persona que se llama Sebastián. Conocí a un canal extraordinario que hace videos extraordinarios de español que se llama Spanish.io. Si te gusta este tipo de video, este tipo de podcast para principiantes, te invito a que vayas al canal y encuentres otro contenido similar a este. Te suscribas para que en el futuro veas más contenido. Suscríbete, déjanos tu like y déjanos tu feedback.
Nos vemos en la próxima. Un abrazo.